que estaba viendo Bueno. una vaina en WhatsApp. Ok. Antonio, le estabas dando palo, pero palo increíble a esa idea de la indoctrinación y diciendo que era un sinsentido pensar que, que lavarle a las personas era algo que tenía lógica. Entonces, sigue le dando palo. ¿Cómo? No. Le estabas dando palo a lo de la indoctrinación y el hecho de que cuando las personas crecían indoctrinadas y después no cumplían el ideal, se iban Adoctrinadas, hacia el papi. extremo Es opuesto. con A, no con I. Indoctrinadas. Qué buen Adoctrinada es el lapsus. adjetivo de la No, persona, es el indoctrinada, sujeto es adoctrinada. indoctrinación. No, Bueno. adoctrinado es un adjetivo. Indoctrinación es un sustantivo. Usted está hablando del adjetivo, yo estoy hablando del sustantivo. Entonces, usted y yo estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, ¿para qué jodemos? Bueno, retomando la idea principal, ¿no? La adoctrinación siempre trae Y la doctrina es lo que importa. consecuencia. Perdone. La adoctrinación siempre trae como consecuencia la frustración, porque en realidad uno no lleva a cabo sus propios ideales o metas, sino los ideales y metas de un otro que al cual va a ser inalcanzable y el cual va a ser insatisfacible o no se va a poder satisfacer nunca, ¿entiendes? Entonces entras en un vacío lógico. Y cuando te das cuenta de ese vacío lógico, todo lo que tú tenías construido como vida y como propósito se destruyen. Por lo tanto, o puedes caerte en la depresión más grande y no poder salir de ahí, o por otro lado vas a ir en contra de todo aquello que defendías en un principio, pero que ahora es tu enemigo. No, y eso puede traer consecuencias muy grandes. Y digamos que eso desencadena robos, asesinatos, guerras y un montón de cosas, ¿entiendes? Por venganza. Por lo tanto, lo que Charles Xavier defiende, ¿ya? Y lo que les hace creer a los X-Men es algo que en la experiencia propia de ellos no tiene sentido, ¿no? Y pronto van a rebelarse contra eso y eso les genera más dolor y frustración a los propios mutantes que los ideales de Magneto, ¿no? Porque al Magneto, al darles la libertad de escoger o me sigues o no te metes, ¿no? O sea, y sigues con tu vida normal y puedes pasar toda tu vida inadvertido de que eres un mutante, o puedes estar a mi lado y pelear conmigo y defender a nuestra gente y encontrarnos un lugar en el mundo, ¿no? Pero tienes la libertad de escoger, ¿no? Y ya si tú decides ir con Magneto y ves que ese es un camino de dolor, al final no puedes reprochar nada porque tú has tomado esa decisión, tú has escogido hacer eso, ¿no? Y he ahí la diferencia más grande entre ambos y el por qué Charles Xavier es el loco y el malvado de todo este universo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que quiero ahora dejarles en claro es que la palabra indoctrinar sí existe en inglés, en español, y es un sinónimo de adoctrinar y tiene sus conjugaciones que les estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp, solamente para que no estén por ahí Ay, ya, pensando le pues, que la tocaba palabra no existe. defenderse. Se Obvio, tenía que obvio, porque defender. obvio no me voy a quedar con eso de que ustedes están diciendo que la O palabra sea, indoctrinar no o existe. Sí sea existe. que no se defienden otras cosas, pero aquí sí, ¿no? Porquería. Chinga Cobarde. su puta madre. Tú escogiste al calvo de Brazers. Así que ahora Sí, defiéndelo. al One Punch Man. Ok, Al One Punch Man en silla de ruedas. claro, ya le dimos, yo tengo que ser neutro, seguimos en la primera pregunta. Voy a intentar con la manera más neutral posible hablar sobre Chancellor Haber en una manera positiva, como ya lo hice de No puede, Magneto. no puede porque Es muy usted ya difícil. no cree en el idealismo. Dejé de creer en el idealismo a los 8 años. Pero hoy dejo de Pero creer aún más. en lo que sí creo es en lo que sí creo es en el utilitarismo y en Maquiavelo, que es mi ídolo personal. Y Maquiavelo nos explicó algo muy, muy bonito, que era que el fin justifica los medios y que el mal es el mal siempre y siempre será mal, no hay que maquillarlo. Si se hace el mal por alguna razón, esa razón es lo importante, no el hecho de que sea mal. Si muy bien es cierto, como nos lo dice Antonio, Charles Xavier podría ser considerado un villano, porque está adoctrinando o indoctrinando, puesto que las dos palabras son aceptadas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la ASALE,
Eh, Sí, él murciélago. está indoctrinando a estos adolescentes, generando una disociación en la realidad factible y su ideología que ha sido programada en ellos, teniendo un resultado bastante nefasto, malvado, maligno, podría decirse que incluso en la vida de estos individuos. Pero podríamos decir que Charles Xavier está utilizándolos a ellos como sacrificio, puesto que está usándolos para crear un estandarte, un pendón, un hito, como un nuevo mito histórico, como una nueva mitología en pos a los mutantes. Ese sería su fin. Con estos X-Men que él está sacrificando de manera voluntaria, está creando algo que los humanos normales pueden llegar a admirar y decir, oh, increíble, a pesar de que son así, han decidido luchar por nosotros, sangran por nosotros, incluso hasta el punto de llegar a luchar contra su propia raza, su propia sangre, por defender también a aquellos que los están marginando. En muchas ocasiones, la hermandad de los mutantes del mal tuvo que luchar contra los X-Men porque los X-Men estaban defendiendo a un grupo de gente que quería linchar a un mutante recién despertado. Por esto, creería que el valor que le debemos dar a las acciones, a la ideología de Charles Xavier, no es el hecho de que él sea, que él sea un idealista, sino que él está intentando sacrificar un pequeño grupo de mutantes para mantener el equilibrio de la sociedad. Porque si ese equilibrio no se mantiene, si bien es cierto que estábamos hablando, podemos hablar de esto, de una cosa llamada la trampa de Tucídides, que más que nada se utiliza en política y economía, donde hablamos que cuando hay una potencia o un poder establecido y uno surgiente que está empezando a llegar, la mayoría de los casos, creo que se habla de un 80-70%, estos dos van a entrar en un conflicto bélico, donde alguna de las dos va a terminar completamente dominada o casi que destruida. Si vemos esto desde ese punto de vista, Charles está intentando evitar ese escenario. Y ese escenario solamente se ha evitado en algunos casos con que la potencia superior y establecida dé un paso atrás. Podría ser que ese es el fin de Charles, que la potencia establecida, los seres humanos, que son la raza dominante por número en el momento, den un paso atrás e intenten aceptarlos para evitar este conflicto y que alguna de las dos razas sea completamente destruida. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que si los mutantes tienen habilidades y poderes muy superiores, el número de los humanos es demasiado superior. La guerra tendrían la de perder los mutantes, y eso sin contar a los mutantes a los humanos que van a desertar de cada uno de los bandos, porque también hay mutantes que odian a los mutantes. Podemos verlo como en los cómics. Es muy común que tenemos mutantes cazando mutantes, aprovechándose de mutantes, o mutantes que se odian a sí mismos y se desquitan con los demás mutantes. Entonces, por eso yo creería que debemos darle ese valor a la ideología de Charles Xavier, porque si la humanidad se fuese a una guerra total con los mutantes, probablemente lo que pasaría sería la extinción completa de esta raza. Y Charles podría muy bien estar intentando evitar eso. Eso es lo que pienso. Ahora, Antonio o Tirano, ¿qué piensan sobre esta idea? ¿Creen que cómo la podrían refutar o apoyar? Vamos a empezar con Antonio, que va por el lado de Magneto. O sea, básicamente estás diciendo que lo que tiene Charles Xavier es un grupo de mártires para mantener el status quo. Exacto. Y evitar que haya una guerra total donde alguna de las dos razas se extinga. Pues lo que hace es hipócrita. Es maquiavélico. El fin justifica los medios. Mm. Medios, perdón. En realidad es hipócrita porque él tiene la habilidad para implantar incluso recuerdos o memorias falsas a través de la máquina que él tiene Cerebro. para evitar que las personas odien a los mutantes o los mutantes odien a las personas. O sea, él podría manipular la mente de la humanidad completa para que todos puedan vivir en paz y no haya guerras ni conflictos. Pero él no lo hace porque se justifica en la libertad que les da a cada persona para escoger su camino. Pero por el otro lado, obliga prácticamente a un grupo de mutantes a ser los mártires de su propia ideología. Entonces, me parece que Charles Xavier es hipócrita. Sabes que yo no lo veo como hipócrita. Te podría decir lo siguiente. Si bien es cierto que Cerebra tiene esta capacidad, el cerebro no es infalible. Recuerda que hay personas, como lo hizo Eric, que han creado protectores, escudos, herramientas, accesorios que los protegen de las habilidades telepáticas.
Por eso es Pero que Charles nunca ha podido utilizar sus habilidades contra Magnus, porque él utiliza este pocos, casco digamos. y se entrena. Y aparte de eso, Charles no es el único telépata del mundo. Si tenemos más telépatas en el mundo, estos telépatas pueden defenderse del ataque de Cerebra, y si ellos son telépatas malignos, entonces, ¿qué va a pasar? También van a hacer lo mismo. Va a ser una guerra de cerebro contra cerebro, y Charles no es el mutante telepático más poderoso del mundo. Además, Frost ha demostrado ser bastante más poderosa que él, lo mismo que Jean Grey. Entonces, por ese lado es que yo digo que él es maquiavélico, porque no lo hace precisamente porque sabe que podría salirle muy mal, mientras que los mártires es el camino más sencillo y más fácil para llegar a su fin. No sería hipócrita por ese lado. ¿Está mal moralmente? ¿Reprochable moralmente? No sé si Discutible. moralmente Es la está moral. mal. Creo que Pues digo, es discutible, como que quieres hacer una rabieta, ¿no ve? O sea, que te muy quieres salir probablemente. con tu gusto, pese a que nunca lo vas a poder lograr. Y al hacer eso, deformar los X-Men, eso es una rabieta, ponte. Puede que sí, que sea su rabieta, pero su fin y la forma en la que lo está utilizando tienen un valor sociocultural y económico. Evitar que haya una completa ruptura, una anomia en la sociedad actual. Imagínate cómo sería la guerra completa entre seres humanos y mutantes. No va a ser una guerra de un día. Y estos mártires que está sacrificando han evitado y postergado esa guerra. En palabras del Guasón, sería hermoso. Yo le dije que a mí lo que me gusta es... Yo voy a defender lo que sea a capa y espada, por más que odie a Charles Xavier. Y dime que lo que estoy diciendo no puede considerarse como un valor en lo que él hace. Refútalo, quiero que lo refutes, porque hasta el momento no lo has refutado. Has dado juicios de valor sobre la hipocresía en sus acciones y sobre su Pero rabieta, que cuánto, o pueden sea, ser a ver, completamente si te ciertos. pones a pensar cuánto va a durar esto, ¿no? O sea, cuánto tiempo va a poder parar lo inevitable, porque los mutantes van a seguir apareciendo. O sea, he ahí el problema. Los mutantes van a seguir apareciendo, van a seguir aumentando. Va a haber otros disidentes que por razones personales van a pensar como Magneto. Va a haber mutantes que van a quebrarse en algún punto y van a darse la vuelta a Charles Xavier. Y eso también se ve en los cómics, ¿no? O sea, todos los futuros en los que los mutantes están son distópicos. Generalmente tienes toda la Terminan razón. mal. Terminan mal. Toditos los futuros terminan mal, ¿no? Entonces, básicamente, eh, o sea, sí, lo que Charles Xavier hace no es mantener el status quo, utilizando a estos mutantes que tienen aires de héroes, ¿no? Pero no cambia nada al fin de cuentas, ¿no? Al final es más el poder del guión, ¿no? El poder de la trama lo que le da la razón a Charles Xavier, porque si hablamos en la vida real, yo creo que en ningún momento se hubiese permitido que haya un grupo llamado los X-Men, y Probablemente sí, porque menos, existía un menos grupo, que históricamente hablando, tenemos las Panteras Negras en Estados Unidos, fueron permitidos. pero las panteras, o sea, estamos hablando de humanos normales, ¿no? O sea, las panteras Pero negras estamos haciendo, o sea, era, pero estamos haciendo un análogo de Sí, no. Cuando, discriminación, cuando se odio. encuentre un mutante en este mundo así, tipo guepardo, no sé, cualquiera de los hijueputas Logan me avisan. Pero es como porque precisamente se supone que es un análogo, es una alegoría sobre este tipo de situaciones. Las y Panteras Negras podrían ser en aparte análogo. siempre que o sea, siempre van a dejar la correa un poco suelta, ¿no? O sea, siempre van a hacerte creer que tú tienes el control de lo que haces, de lo que piensas, te van a hacer creer que tienes esa libertad que te la venden, digamos, en los discursos políticos, pero no es tan cierto, porque ninguno, digamos, de esos grupos que aparecieron al final prosperaron, porque poco a poco han ido cayendo por su propio peso, y eso lo sabían muy bien las personas que han dejado que aparezcan estos grupos, ¿no? Porque para que un grupo se mantenga sólido y constante a lo largo del tiempo, requiere de un liderazgo muy fuerte. Y en algún punto eso se va a quebrar y va a caerse, ¿no? Por otro lado, tienes el adoctrinamiento más, digamos, más fuerte, ¿no? En donde les lavas el cerebro y mantienes una ideología, ah, no porque ésta tenga razón o sentido, sino por la fuerza y el poder que ejercen aquellos a quienes has adoctrinado. Entonces,
yo creo que si hablamos más allá de los cómics y lo ponemos en un contexto real, nunca hubieran existido los X-Men. Porque desde el momento en el que hubiesen empezado a aparecer mutantes, ya se los hubiese aislado, ya se los hubiese cazado, ya se los hubiese controlado como animales, ¿no? Porque al fin de cuentas, todos los movimientos que pelean por los derechos humanos y defienden a los menos afortunados, entre comillas, nunca hacen nada en concreto, o sea, mantienen igual un status quo, ¿no? Un equilibrio, digamos, visible ante los medios de prensa, pero que en realidad no existe. Y el dolor y la muerte y la pena de muchas personas sigue existiendo y eso se enmascara con otras cosas, ¿no? Y las personas, hay, por ejemplo, te va lo de la naturaleza humana. Los humanos no aprenden ni siquiera de sus mismos errores. Este es el caso de los judíos. Ponte, los judíos han vivido una de las tragedias eh, humanas más grandes de toda la historia, pero actualmente ellos son los verdugos de otro pueblo y los masacran y violan sus derechos humanos y hacen lo que les da la regalada gana y ellos se justifican en lo que han vivido, pero no han aprendido nada de lo que han vivido. ¿No? Usan ese dolor Eso es completamente cierto. para justificar su propio quehacer, su propio daño. ¿Mm? Y eso es lo que pasaría, digamos. O sea, Es ponte, aparece completamente un cierto. mutante y causa un genocidio de 7.000 personas, ¿no? Porque libera sus poderes y mata a 7.000 humanos. Por ese único evento, todo el mundo va a decir que los mutantes son peligrosos. Y cuando aparezca un mutante se lo va a aislar. Y pese a que haya un grupo de humanos que defiendan a los mutantes o mutantes con poder e influencias que defiendan a los mismos mutantes, su accionar nunca va a ser completo porque no puedes controlar todo lo que pasa en el mundo, ¿entiendes? Entonces, qué mejor que tener Ok, un baluarte que te defienda como Magneto, ¿no ves? O sea, tener un grupo de mutantes que se sostengan a sí mismos y digan, no, no queremos formar parte de la humanidad y nos vamos a nuestro propio país, no los molestamos, no nos molestan, se hacen acuerdos políticos y cada mutante que aparezca se va a ese continente, a ese país, a lo que quieras. ¿No ves? O sea, hablando en términos más realistas, la solución más pacífica sería seguir el plan de Magneto, ¿no? ¿Qué el pero no plan de puede pasar. Ok, Antonio, me parece excelente lo que has dicho, pero entonces, a todo lo que te estás diciendo, yo te quisiera hacer una pregunta, y esta va a ser mi manera de tal vez rebatir, de llevar la contraria a lo que tú estás diciendo. Estás diciendo claramente, y es cierto, que esto no es sostenible. En algún momento se va a romper y esos sacrificios tal vez vayan a terminar siendo sin sentido. Pero, ¿qué es preferible? Pensémoslo. Es la pregunta. Mantener la paz lo más posible, así sea solamente 10, 20 años, o entrar en guerra en este momento y comenzar a destruir todo desde ahora. ¿Qué es mejor para la humanidad, para la sociedad? ¿Poder vivir en paz e intentar aprender en esta paz? ¿O empezar a golpearnos desde este segundo y entrar en ese futuro distópico que es el que posiblemente nos llegue? ¿O mantener lo más posible el status quo mientras se intenta tal vez cambiarlo? ¿Qué será mejor? ¿Irnos al lado fatalista? ¿De que la guerra viene, entonces empecémosla de una vez? ¿O No, tener pues, un o poco sea, de pero, optimismo y decir, démosle tiempo para ver si podemos cambiar las cosas? o sea, a ver, mantener el status quo en el sentido de que los mutantes no se metan con los humanos y los humanos no se metan con los mutantes. Ahí yo sí estoy completamente de acuerdo en que se puede lograr, digamos, poco a poco a través del respeto y la distancia, eh, digamos, conseguir hacer que ambas especies se toleren, ya que ese es el punto, que se toleren y vivan y coexistan en paz. Aunque igual Entonces es eso no va a bueno lo que pasar hace porque Charles. no, es bueno lo que hace Magneto, porque lo que hace Charles viejo es utópico, eso nunca pasaría. O sea, si tienes a un Pero si grupo de no lo hace humanos, y le siguen la mano a Magneto, la guerra va a iniciar inmediatamente. Entonces, no es bueno tener no este tiempo para intentar necesariamente, porque si cambiarlo. te das cuenta, en los cómics Magneto no inicia la guerra. Magneto simplemente pelea para tener un espacio libre.
donde él pueda vivir con sus mutantes. En cambio, Charles lo que... Magneto no, pero su bando general, todos están resentidos y quieren la guerra, incluso han llegado a desobedecerlo, y él es el estandarte que no ha podido controlar en ocasiones eso también. Porque así como han habido genocidios de parte de los humanos hacia los mutantes, Pero estos mutantes ahí de la viejo estás hermandad del olvidando mal, a algo, o sea, espaldas de Magneto, han hecho lo otro. tiene que haber también, o sea, si hablamos de los cómics, tiene que haber una trama, tiene que haber conflicto. Si hablamos en términos realistas, no habría tal cosa, porque incluso Magneto, por su manera de ser, ejercería un control más fuerte sobre sus propios mutantes y marcaría más sus ideales en ellos y también los adoctrinaría para mantener el status quo. Porque, o sea, Magneto no es estúpido. O sea, sabe que si se va a una guerra de frente con la humanidad, va a perder. Evidentemente va a perder. Más allá de los poderes que tenga, más allá de las habilidades sobrenaturales que tengan sus mutantes, va a perder porque no son muchos. Y los humanos estarían dispuestos a quemar el planeta entero antes que dárselo a los mutantes. Hay un Completamente problema. cierto. No, entonces, ahora, si nos vamos a lo de Charles Xavier, que tiene su grupo de héroes que van y salvan a cachorros que están en la punta de un árbol, o salvan a niñas que están en una casa en llamas. O sea, sí, es bien visto, ¿no? Así, bravo por los mutantes, pero siempre va a haber en los gobiernos, siempre va a haber la duda, ¿y qué hacemos si este grupo se revela? ¿Por qué este grupo tiene tanta libertad para actuar? ¿Por qué este señor que está en silla de ruedas, que tiene la habilidad de controlar las mentes, los mantiene así? ¿Será acaso que no está controlando nuestras mentes? ¿Será acaso que este colegio de superhéroes y mutantes, donde se les enseña a convivir con los humanos, no será una fachada para algo más grande? La desconfianza de los humanos va a ser más grande al tener un grupo suelto, ¿ya? Que opera por cuenta propia, ¿ya? Sin ningún tipo de regulación ni limitante de ningún gobierno. ¿Crees que eso más bien no generaría una guerra? De hecho, en una de las películas se muestra esto. Se muestra que en los años 50, cuando él está joven, ¿no veo? Trabaja con el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? En cuanto ven que ellos First Class. representan un peligro, los ataca, los aíslan, los encierran. Al someterse a las leyes de los humanos, los mutantes están perdiendo la libertad, ¿ya? De poder convivir con los suyos, con sus familiares, porque son considerados armas. Y los humanos siempre los van a considerar armas siempre y cuando estén a su favor. En cambio, lo que hace Magneto es separar a los mutantes, alejarlos, ¿no? Ser una unidad en donde los humanos no interfieran con la vida de estos, ni los mutantes con la de los humanos. ¿Mm? Ahí tienes dos francos. Charles Xavier se pone al servicio de los humanos, pero ¿eso qué trae como consecuencia? Que los humanos tengan la libertad de experimentar con mutantes, tengan la libertad de usarlos a los mutantes como armas para enfrentarse a otros gobiernos con los cuales no están de acuerdo. Al poner a Charles Xavier, digamos, al favor de los humanos, ya les da la libertad a los humanos de que hagan lo que les dé la gana con los mutantes. Y eso se ve en los cómics, porque los humanos a raíz de esto empiezan a capturar otros mutantes, empiezan a experimentar con ellos y empiezan a crear sus propios mutantes. Lo que desencadena una guerra también. ¿Entiendes? O sea, Completamente. Estoy de acuerdo. Va a producir guerra. Estoy completamente de acuerdo. Y aquí es donde yo digo, mi punto de vista es el neutral, porque lo que yo pienso y tengo que decir en este momento es que lo que dices es completamente cierto, pero también es necesario tener el equilibrio. Por tanto, las dos ideologías son necesarias en ese mundo y serían necesarias en el mundo real. Una persona que sea ideológicamente, digamos, ingenua o maquiavélica, que quiera mantener la paz, y una persona que demuestre lo contrario. Así las personas van a poder tener dos partidos hacia los cuales irse, tener el debate y el conflicto de manera más organizada. Entonces los dos son necesarios, los dos son útiles para la sociedad, tanto en la realidad como en el cómic. Como tú lo dijiste, siempre va a haber esta dicotomía, esta disonancia o incluso multiplicidad de puntos de vista, pero si no se pueden unir bajo el estandarte de alguien, va a ser un caos completo. Por tanto, los dos en la realidad pueden ser representados como partidos políticos o ideologías opuestas que van a tener discusión de manera organizada bajo los cánones de sus líderes. Creería que neutralmente esa es la forma de verlo.
¿Qué dicen? Tirano, ¿no has vuelto a defender a tu amigazo el calvo? ¿Qué ha pasado? Ay, yo lo defendí porque no había quien lo defendiera, al pobre hijo de puta. ¿Sabes? Es el calvo de Brazers. Usted sabe muy bien que yo no soy de los partidarios de la ideología, pero pues, tocaba defenderlo en algo. Ok, Antonio, ¿qué dices sobre lo que acabo de decir Al, del al punto de final, vista digamos, neutral? para los fines de la historia en los cómics, es necesario que haya dos facciones opuestas que vayan a mantener el status quo, ¿no ve? Porque si una dominaría sobre la otra, habría caos, no habría muerte. Entonces, para que haya un equilibrio, sí Y en la tiene que realidad, haber un contrario, siempre tiene que haber oposición para las cosas, ¿no? Y en la actualidad vemos eso, ¿no? O sea, si una sola ideología político-económica dominara el planeta, habría caos. Entonces tiene que haber siempre otros países, otras ideologías, otros modelos económicos que se opongan a este para que haya equilibrio, ¿no? Porque o eso es sea que es bella necesario. historia para lo neutral. Así se mantiene el equilibrio. No sé si victoria, ponte, eso es. Podría ser Démosle, guión. Antonio, dejémoslo ganar esta como para que no se sienta mal todo el día. Ok, entonces, a las dos tienen méritos, no hay un acuerdo, cada quien defiende lo suyo, Tirano está obligado con el calvo. Ah, mío. Ha sido Ahora, de todo, ha sido astronauta, doctor, profesor. ¿O de cuál calvo estamos hablando? ¿qué? El de Brazers. De Xavier. Ah, no, ese sí está jodido. Se volvió inválido Ahora, porque hizo un otro día contrato que no debía de hacer. ok, estamos en la primera, nos faltan 3 preguntas. En 8 minutos vamos a volver Eso a es lo más entrar. largo, definitivamente, parte más extensa. ¿En La parte qué? más. Yo En creo ocho, que, otro minuto. yo creo que hasta este punto, o sea, no habría más, dónde más debatir, ¿no? O sea, en realidad para funciones de la trama, o sea, yo llego a esta conclusión, para no adelantarme, o sea, para que funcione la trama del universo de los X-Men, necesita que haya esta dualidad de lo que se cree que es el bien y lo que se cree que es el mal, ¿no? Porque el bien y el mal son subjetivos y dependen del lado al que apoyas. Pero si esto lo traspolamos a algo realista, en realidad, o sea, yo creo que alguien como Charles Xavier no existiría. No, no existiría en la No, realidad. porque es demasiado ideológico, ¿entiendes? Él habría muerto ni bien habría planteado su ideología, A lo ¿no? Sí, lo Martin hubieran Luther King. asesinado. Sí, Ya, lo habrían asesinado y habría sido un mártir, ¿no? A lo León Trotsky o algo así. Martin Exacto. Luther King en silla de ruedas y blanco. O sea, ahí ya lo ves, es la imagen del mártir, ¿no? O sea, él ha abandonado algo para obtener algo, pero eso es muy utópico. Por lo general a este tipo de personas las acallan antes de que puedan hacer más bullicio, ¿no? Y las Exacto. dejan como estándares de ideales que están ahí, que son bonitos y son buenos y que son necesarios para que las personas puedan vivir en paz, pero que en realidad no se cumplen, ¿no? Y en Sí, en la realidad sí realidad habría sería así. un frente mucho más agresivo que Magneto. Habrían habido mutantes mucho más radicales y mucho más peligrosos que Magneto. Exacto. ¿No? Porque Completamente Magneto se cierto. frena. O sea, él si quiere puede destruir un continente entero, ¿no? Pero no lo hace. ¿Entiendes? Si eso lo ponemos en términos realistas, habrían terroristas mutantes y muchos, no solo Magneto, ¿no? De hecho, Magneto sería el, el mal menor en un mundo real. Sí, totalmente de acuerdo. En la realidad sería de esa manera. Tenemos muchas instancias en la historia sobre eso. Entonces, sí, ahí no hay nada que discutir.
Eso es completamente cierto. En 5 minutos nos van a votar, volvemos a entrar y vamos a la siguiente pregunta. Vamos a empezar con la siguiente pregunta de una vez. Ya que tenemos clara esa ideología, esa mentalidad, ya que pudimos defender a Xavier, a pesar de que pensamos que iba a ser imposible. Ahora, ¿quién es el verdadero héroe para la raza mutante? ¿Xavier o Magneto? ¿Qué dices, Tirano? No, pues si nos vamos en el término de la palabra héroe, como lo habíamos definido, sería Magneto. Para los mutantes, Magneto fue el héroe verdadero, porque él se está fijando más en el bien y la tranquilidad de los mutantes, mientras que Charles está en la ambivalencia entre mutantes y por lo mismo permite, como lo dijo Antonio, el sacrificio de muchos mutantes para que los humanos estén más tranquilos. Y eso no es, y esa no sería la actitud de un verdadero héroe. Ok. Antonio. Mira qué rápido, así de una. Gambito. Gambito, ¿por qué? Porque renunció a sus poderes que eran capaces de destruir el universo y hizo un pacto demoníaco dejándolo controlado. ¿Y eso fue desinteresado o por qué? No, no, mentira, no, Magneto, o sea, por las mismas razones, ¿no? O sea, Magneto es quien busca el bienestar de los suyos, ¿no? Y aunque muchas de las decisiones que él toma son cuestionables moralmente, y entre comillas, o sea, en realidad él no quiere dañar, no quiere dañar el mundo, no quiere dañar la tierra, o sea, él simplemente busca que los dejen en paz, ¿no? Él busca que los traten con respeto y con dignidad. Entonces, para mí el héroe sería Magneto. Charles es un idealista y se queda como eso, ¿no? O sea, no podría llamarse un héroe. Yo creo que él mismo diría que no es un héroe. Ok. Yo consideraría que Magneto, pero tengo que defender a Charles Xavier porque si no se acaba la discusión. No, la discusión ya se hizo, aquí para allá ya las verdades, lo que queda, no se preocupe. Xavier considero que es un héroe trágico, que es el verdadero héroe trágico, porque si bien Magneto está, como ustedes dicen, defendiendo a su raza y peleando por como su integridad, sus derechos, Xavier está intentando con todas sus fuerzas poner un ideal de armonía. Tanto así que puede llegar a ser odiado y acepta el odio de sus propios expupilos con el fin de lograr que las dos razas existan en armonía. Y no, los héroes no son solamente aquellos que son aceptados, porque tenemos muchos héroes que han sido criticados y han sido como odiados inicialmente y son héroes trágicos. Por tanto, creería que le doy más valor en esta discusión a Charles Xavier por los sacrificios que hace y está dispuesto a hacer, incluso comprometiendo su propia integridad moral y física para generar una sociedad donde los mutantes puedan vivir y no tengan el estigma de haber tenido que luchar y destrozar a una raza opuesta. A pesar de que él puede sufrir y verse a sí mismo como un villano, ese mismo hecho de que él sea consciente de lo que está haciendo lo convierte en un héroe trágico, en un héroe de valores y que idealizo, por el hecho de que él puede llegar y sacrificar todo por el hecho de llegar a cabo el objetivo que tiene, que es un objetivo positivo. Puede llevar a cabo las peores decisiones del mundo, puede ser el peor villano del mundo, pero mejorando al mundo de esta manera y con estos sacrificios tanto morales como personales, lo convierten en un héroe real. Mientras que Magneto lo único que hace es irse hacia su ira, no poder ver más allá de lo que le ha pasado negativamente y siempre pensar, si así fue, así será. Y tenemos que evitar que pase. Y ya sé que será así, no tengo por qué perdonar. Mientras que Charles aspira a ese mundo mejor. Por eso creo que Charles es el verdadero héroe. Entre comillas, todo esto que he dicho es pura mierda, no creo nada de lo que acabo de decir. ¿Cómo le llevarían la contraria a eso? Lo sabe, lo sé. Ah, bueno. Ya no, yo voto que lo votemos a Rigo del grupo. No, héroe trágico no. Más bien es trágico que lo crea un héroe, pero
No, qué patético, Chino. ¿Por qué? ¿Por qué? No, A ver, pero mano, diga ¿por por qué? qué. El que ataca el Porque carácter es porque no entonces, tiene argumento.